Se cumplen 20 años de una sesión histórica en el Congreso que marcó un antes y un después en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. En 2003, el Congreso de la Nación derogó la Ley de Obediencia Debida y Punto Final, permitiendo así que se retomen los juicios de lesa humanidad. Juicios que siguen hasta hoy. De eso vamos a hablar en este programa. Bienvenidos y bienvenidas a Con Voz y Voto. Aprobado por amplia mayoría. Queda aprobado, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En este 2023 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley de Nulidad del Punto Final y la Obediencia Debida. Es a partir de esta ley que se pudieron reanudar los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Una decisión histórica que abrió la puerta a una de las primeras políticas públicas de memoria, verdad y justicia impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner. Desde ese momento hasta el día de hoy, se completaron más de 320 juicios con más de 1.100 personas condenadas. Hay 15 juicios orales abiertos, entre los que se cuentan delitos cometidos en centros clandestinos de detención en Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, La Rioja, Tucumán, entre otros. Hablamos de procesos judiciales de consolidación de la democracia que han convertido a la Argentina, a lo largo de estos años, en un referente internacional en materia de derechos humanos. Los juicios de lesa humanidad están vivos. Son procesos que buscan llevar justicia a las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Hablamos de secuestros, desapariciones, violaciones, torturas y apropiaciones que formaron parte de un plan de violencia sistematizada perpetrado desde el Estado Nacional. El proceso de justicia por estos delitos comenzó en 1983 con la vuelta de la democracia, pero se interrumpió abruptamente durante muchos años. El obstáculo, dos leyes: la obediencia debida y el punto final. La ley de punto final fue promulgada en 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados por delitos de desaparición forzada durante la dictadura. Por su parte, la Ley de Obediencia Debida fue dictada al año siguiente y estableció que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles por haber obedecido las órdenes de sus superiores. Estos marcos legales, junto a los indultos, fueron parte de políticas que, en un contexto de gran poder del sector militar y de una democracia demasiado joven, buscaron gobernabilidad forzando reconciliaciones. Reconciliaciones que sin justicia se convertirían en impunidad. Bueno, Mónica, vos sos actriz, dramaturga, abogada, especialista en derechos humanos y sos hija de argentinos exiliados en Francia. ¿Cómo es para vos, nacida en Francia, acercarte a la temática de derechos humanos en otro país, aquí en la Argentina? Me fascinó ver todo el trabajo que estaban haciendo en Argentina con la lucha contra la impunidad y la reapertura de los juicios, porque es realmente algo único. No hay ejemplos en el mundo del tratamiento de violaciones masivas de los derechos humanos por jurisdicciones nacionales, así como lo está haciendo Argentina. Y a mí me parecía que tenía la posibilidad de venir a investigar eso acá, que iba a aprender algo único y que en algún momento me iba a tener que servir profesionalmente. Mónica, vos actualmente estás trabajando en el Ministerio Público Fiscal llevando adelante causas de juicios de lesa humanidad y por tanto asistiendo a esos juicios de lesa humanidad durante todo tu trabajo. ¿Cómo es asistir a un juicio de lesa humanidad? O sea, es fácil, es accesible ir a un juicio de lesa humanidad. O sea, no cualquier persona claro, puede ir. Sí, totalmente. No tenés que estar trabajando en un juicio de lesa humanidad para ir a una audiencia de un juicio de lesa humanidad. Las audiencias son orales y públicas, o sea, hay público en los juicios de lesa humanidad. Si sos mayor de edad no tenés ningún impedimento. Incluso después de la pandemia, o sea, durante la pandemia se establecieron algunos juicios por Zoom y algunos siguen, así que ni siquiera hay que ir hasta el tribunal para poder asisir a un juicio de lesa humanidad. En general, lo que me dicen es que están impactados por
cómo el juicio en sí mismo habla por sí mismo. Como que no necesitas que alguien te venga a explicar qué dice el testigo. Como que eso se transmite, le llega a la gente. Obviamente hay cosas que son difíciles de escuchar, hay cosas que nadie te diría que tiene ganas de escuchar, pero también es importante que haya un público y por eso él también democratiza y legaliza ese proceso de justicia. ¿Cuáles fueron las últimas sentencias? Vimos que ahora hace muy poquito, en 2019, hubo una a cadena perpetua de un represor. ¿Se vienen dando esas cadenas perpetuas? Hay muchas sentencias. Hoy hubo una en el juicio, ahora antes de venir, en el juicio Sheraton, condenaron a prisión perpetua a 2 acusados. Hay juicios que se están haciendo ahora y que van a tener sentencia, tal vez a fin de año, tal vez a principio del año que viene. Hay juicios que van a arrancar, que están ya elevados a juicio y que tienen que arrancar. Y hay juicios que todavía están en proceso de investigación también. Así que estamos en los 3 planos. También estamos esperando la confirmación de sentencias en casación y en la Corte Suprema. Está siendo un proceso todavía muy trabajado y muy cotidiano. Eso, hubo una sentencia al mediodía, de la que conozco, tal vez hay más. La Secretaría de Derechos Humanos inauguró una página donde hay un detalle de las audiencias a las que se puede ir, a las que se pueden escuchar, que están en YouTube o por Zoom. Y bueno, el Ministerio Público tiene ese trabajo de recopilar todo y de tratar estos números y de hacer un informe. Y el último publicado fue ahora en septiembre. Pero los juicios siguen en todos los niveles en este momento. ¿Cómo pensás que se puede hacer que una temática como los juicios de lesa humanidad y los delitos de lesa humanidad trasciendan a las víctimas o trasciendan a las personas directamente relacionadas? Estamos en un año en donde se cumplen 40 años de democracia, por ende la distancia de tiempo es larga. ¿Cómo pensás que se puede reapropiar una temática que empieza a quedar lejos en el tiempo? Nunca queda lejos en el tiempo y la actualidad nos está mostrando que está más cerca que nunca en algunos discursos. Me parece que es un trabajo de discurso, de diálogo, de salir de la endogamia también y de volver a darle sentido a las palabras, como salir eso de los esloganes y ponerse realmente a hablar de esos temas. Junto con Félix Brusone hacen una obra de teatro que se llama Cuarto Intermedio. Nos interesaba por ahí saber cómo es posible tomar un tema que puede ser triste y solemne y transformarlo en alguna otra cosa, en algún otro lenguaje, por ahí para llegar a más público. ¿Cómo hicieron ustedes esa transición para hacer una obra teatral sobre la dictadura cívico-militar? Queríamos trabajar sobre el tema de las imágenes, de lo que se filma en los juicios de lesa humanidad. Los juicios de lesa humanidad las audiencias son filmadas, hay miles y miles y miles de horas de video de estos juicios de lesa humanidad. Y nos interesaba también trabajar sobre ese tema. Lo que queríamos es tratar de pensar por qué la gente no asista, no va a los juicios de lesa humanidad, que es un problema de comunicación, no saben que hay juicio, es un problema de miedo, es un problema de aburrimiento. Como que está poco difundido por ahí en materiales audiovisuales, en documentales, no sé, en el cine. Como que lo que queríamos es despertar la curiosidad de la gente por estos juicios. Y para eso queríamos ir hacia lo concreto y lo básico. Y cuando uno va hacia eso, cuando uno va hacia la cotidianidad también de los juicios, aparece otra cosa que la imagen solemne que uno tiene de un juicio de lesa humanidad, que aparecería en cualquier cosa de que uno empieza a pensar, como uno muestra la cotidianidad y sale de ese lugar tan solemne, sin sacarle el peso ni la profundidad de la reflexión. Sigue siendo una obra que reflexiona sobre los juicios, también que reflexiona sobre el legado, qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con esto. ¿Cómo es la recepción justamente de la gente después de la obra, cuando uno la escucha cuando salen o si lo comentan con alguien? ¿Qué es lo que reciben ustedes de feedback? No es una obra que bajonea, es una obra que tiene como objetivo despertar la curiosidad. Y trabajamos sobre todo el material que hay público de los juicios, o sea, estamos mostrándole a la gente lo que está a su alcance, básicamente. Algunas personas me dicen que bueno, porque yo no sabía dónde quedaba Comodoro Pi, pues le explicamos dónde queda Comodoro Pi y mucha gente no sabe. Es impresionante todo el trabajo de comunicación que hay que hacer todavía sobre temas así
que uno da por sentado que ya todo el mundo lo sabe y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando cuando decimos juicio de lesa humanidad, pero no. En realidad lo que tratamos con la obra es tipo, tratar de volver a trabajar reflexionar sobre el sentido de las palabras, esas palabras que ya venimos repitiendo, pero ¿qué estamos diciendo con eso? Si uno tuviera que decirle a alguien que no conoce nada de juicios de lesa humanidad, explicarle qué es un juicio, por qué es importante y por qué puede ir a presenciar un juicio de lesa humanidad, ¿qué le podríamos decir? Como vos, una persona que asiste mucho a juicios de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad es como un crimen contra toda una sociedad, que son como los crímenes más graves que puede haber y que es una suerte de que en Argentina se pueda hacer juicios de lesa humanidad por lo que sucedió durante la dictadura y que vayan a presenciar una audiencia para hacer su propia opinión. Muchos de los delitos de lesa humanidad fueron cometidos dentro de los centros clandestinos de detención. Uno de los más importantes en el país fue la Escuela de Mecánica de la Armada, la ex ESMA, hoy convertido en un sitio de memoria y también en Patrimonio Mundial de la UNESCO. Acompáñenme que vamos a hacer el recorrido. La Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar. Entre los años 1976 y 1983 existieron en nuestro país más de 700 lugares de detención ilegal. La mayoría de las personas secuestradas allí fueron arrojadas vivas al mar. Nacieron en cautiverio niñas y niños que fueron separados de sus madres, apropiados ilegalmente o robados. Muchos de ellos y ellas son los desaparecidos vivos que aún siguen sin encontrarse. Actualmente, el predio funciona como museo sitio de memoria, centro cultural y museo de Malvinas. Funcionan también allí los canales televisivos públicos, la sede del equipo argentino de antropología forense, entre otros. Uno de los escenarios más relevantes de los años de dictadura en la ESMA fue el Casino de Oficiales. Allí se puede hacer un recorrido para conocer la historia y ver cómo vivían por aquellos tiempos los detenidos y detenidas por el gobierno militar. Estamos ahora con Eugenia, que nos va a hacer de guía. El día de hoy estamos en el hall del Museo Sitio Memoria ex ESMA, así que bueno, comenzamos aquí nuestro recorrido. Contanos un poco, Eugen, dónde estamos y qué es lo que hay en este lugar. Desde 1976 a 1983 funcionó como un centro clandestino de detención. Por aquí se calcula que pasaron alrededor de 5.000 personas secuestradas. Este era el playón donde estacionaban los autos que realizaban los operativos del grupo de tareas. Aquí era donde descendían a los secuestrados y los introducían luego en el sótano. También era el mismo playón donde aguardaban los camiones que iban a trasladar, como mencionaban ellos, hacia a los distintos aeroparques para los vuelos de la muerte. Es decir, este era el lugar donde ingresaban por primera vez y donde también salían por última vez los secuestrados. Vamos entrando entonces al sótano. Al sector del sótano, este era el primer lugar al que ingresaban los secuestrados y las secuestradas. Ellos era lo que le llamaban el sector 4 del edificio. Aquí los secuestrados eran introducidos violentamente, eran sometidos a interrogatorios bajo tortura y era, como decíamos antes, también el último lugar por donde volvían a salir para lo que ellos llamaban los traslados, que en realidad eran los vuelos de la muerte. Aquí, donde está esta luz, era lo que funcionaba como la huevera. Funcionó como una sala de torturas, por eso era una huevera, porque estaba, digamos, sus paredes estaban exactamente con maples de huevo, como las radios antiguas, justamente para que el sonido no saliera. Había momentos, hay sobrevivientes, por ejemplo, que cuentan que durante las torturas ponían un winco con un disco que sonaba el tema Satisfaction constantemente, el tema Satisfaction de los Rolling Stones, por ejemplo. Y un cartel que había al fondo arriba decía Avenida La Felicidad. Digo, también eran como, ahí en ese lugar. Ahí en ese lugar. Tenían como este tipo de
también de torturas psicológicas, digamos, que aplicaban. Apenas vos ingresabas a este lugar, te recibía un cartel que decía Avenida de la Felicidad y te llevaban a un cuarto de tortura. Pensemos que la dictadura cívico-militar del 76 al 83 fue todas las herramientas del Estado a disposición de un plan sistemático de secuestro, tortura, exterminio, robo de bebés, robo de pertenencias, de escrituras, creaciones de inmobiliarias paralelas. Digo, todas las herramientas del Estado estaban a disposición de un plan sistemático de exterminio y de desaparición de personas. Estas escaleras por las que estamos subiendo son las mismas escaleras por las que eran trasladados los secuestrados al sector de Capucha, que era el primer sector al que eran dirigidos los llevados, los secuestrados, luego del ingreso al sótano. El sótano era el primer lugar. Cuando llegamos al primer piso por esta escalera vamos a llegar a lo que eran los dormitorios de los oficiales. Es decir, que las personas, digamos, que eran conducidas, encapuchadas, engrilladas y esposadas, pasaban indefectiblemente por delante de la puerta de los dormitorios de los oficiales. Aquí es donde dormían justamente los oficiales de la Armada. Hay mucho detalle edilicio que da cuenta de delitos, digamos. Hay una investigación muy minuciosa en tanto edificio, ¿no? Absolutamente. De hecho, este edificio todavía es prueba judicial. La megacausa ESMA todavía sigue vigente. Por lo tanto, por eso este edificio todavía es una prueba, una gran prueba. Todavía viva. Sigue siendo prueba. Es monumento histórico nacional y ahora patrimonio mundial. Entonces, Euge, estas escaleras son parte fundamental del recorrido que hacían las víctimas. Digo, a nivel edilicio y a nivel histórico tienen mucho peso. Totalmente, porque por estas mismas escaleras eran conducidos los secuestrados y las secuestradas a esta zona, que es la zona más importante, digamos, de reclusión que tenía el centro clandestino de la ESMA, que es lo que conocemos como Capucha. Sí. Las víctimas eran conducidas aquí, al sector de Capucha. Capucha era el nombre que le daba la Armada, digamos, a este lugar, porque era el lugar donde estaban secuestradas las personas, encapuchadas todo el tiempo, engrilladas y esposadas también. Inmovilizadas y sin sentidos prácticamente. Exactamente, se valían mucho, como decíamos antes, del oído, pero no podían hablar con las personas que tuvieran al lado de ellos. Ellos acá lo que hablaban era que este era un lugar como de reconversión y que la mujer hablara sobre política y discutiera sobre política o militara en la política era como incomprensible para ellos. Entonces lo que buscaban era que la mujer cumpliera, digamos, el rol para el cual ellos entendían que existía la mujer, digamos, no para militar en política, digamos, sino para dedicarse al hogar, a su casa, a su familia. Entonces muchas veces vivían situaciones como que les traían por ahí ropas o billutería o cosas, digamos, buscaban, digamos, que se vistieran distinto, que se maquillaran, que se peinaran, y muchas veces eran obligadas también a acompañar a propios oficiales a eventos, digamos, fuera de este lugar, siendo mujeres secuestradas en este espacio.
Acá tenemos una representación a escala de lo que era el espacio de reclusión de los detenidos, lo que ellos le llamaban la cucha. Y aquí en este panel podemos ver un plano dibujado de lo que eran las dimensiones justamente y lo que se podía ver de alguna manera debajo de la capucha. Toda la información que contiene la apuesta museográfica, toda esa información que proviene de los testimonios judiciales de los sobrevivientes. En los juicios. En los juicios. Vamos a ver proyecciones de testimonios del juicio a las juntas y también de los juicios que se fueron haciendo en todo lo que fue el proceso de memoria, verdad y justicia también. Veíamos acá al comienzo en uno de los paneles que hablaban justamente de esto de el cercenamiento de los sentidos y de no poder comunicarse entre ellos, también cómo eso operó también como una tortura, el aislamiento psicológico, ¿no? Todo este sector era todo sector de reclusión. La iluminación, fuera de lo que tiene que ver con la luz de las ventanas, era más o menos, digamos, como lo que hay acá, como lo que vemos ahora. Ahora, digamos, también por un criterio curatorial, museográfico, se decidió, por ejemplo, no acondicionar, o sea, no hay aire acondicionado acá. Es decir, nosotros estamos ahora con el clima que estamos y es el mismo clima, digamos, que se sentía. Entonces, sí. Exactamente. Ahora estamos entrando a lo que era digamos, la escalera al sector de Capuchita, que según los testimonios, también de las personas que estuvieron secuestradas arriba, era como capucha, pero una dimensión mucho más pequeña. En los relatos que vamos a ir viendo, tanto en la apuesta museográfica como en las proyecciones, se relata cuáles eran ellos mismos, los sobrevivientes, vamos a escuchar esos testimonios, que cuentan cómo eran las condiciones de supervivencia, digamos, en este lugar, que la comida era absolutamente escasa, era apenas un sanguchito con un pedacito de carne de dudosa a veces procedencia. ¿Qué es lo que sucede acá cuando vienen sobrevivientes que han vivido este hacinamiento, esta deshumanización en este mismo sitio? Que tiene mucha información, uno cuando está acá es como que te llega mucha información de la edilicia e histórica. ¿Cómo lo viven los sobrevivientes cuando hacen este recorrido? Bueno, hay muchos sobrevivientes que sí, que vuelven a este lugar, porque bueno, buscan también esto, como encontrarse con el público que lo recorre y los acompaña muchas veces a ese público, digamos, sin por ahí dejar de que la visita se haga guiada, pero digamos con la participación de ese sobreviviente que puede dar detalles personales justamente sobre su estadía en este lugar. Uno puede pensar que hay algo sanador en volver a un lugar que fue sinónimo de muerte y que hoy es sinónimo de memoria. ¿Cómo es ese traspaso de pasar de la Escuela de Mecánica de la Armada a este museo en donde hay justicia, las paredes son pruebas judiciales y el sentido es otro? A partir de que se empezaron a hacer juicios es donde los sobrevivientes justamente pudieron dar todos estos testimonios y que hoy el museo pueda basarse en la cosa juzgada. Digamos que no es una opinión, digamos, no es una reflexión, sino que es un testimonio de una persona que vivió lo que cuenta en los juicios y que lo van a ver reflejado aquí en los paneles del museo. Y ahora vamos a pasar a la sala embarazadas, a las salas embarazadas, los lugares donde se ejercían los partos clandestinos. Son cuartos ínfimos, muy pequeños, cero acondicionados para que nazca una persona. Digo, eso también tiene que ver con el hacinamiento y con la cuestión de un espacio reducidísimo. Sí, de hecho, dentro, digamos, de lo que podemos hablar de actos de resistencia también de las personas secuestradas acá adentro, está, digamos,
los testimonios de Sara Solar, de Satinsky, también estuvo secuestrada aquí y fue una de las mujeres que más acompañó a estas mujeres, digamos, acompañarla a nivel emocional y digamos, casi feminista, podríamos decir, para que estas mujeres que iban a parir acá, bueno, lo hicieran dentro de las condiciones de humanidad que se podía. Exactamente. ¿Cómo es la reacción de las personas cuando vienen a visitar este sitio de memoria, en este caso en particular de un delito de tanta crueldad y tan deshumanizante, como decíamos, como el robo de bebés? Es, digamos, como un sector bastante movilizante, por eso mismo que vos decís, digamos, porque tiene que ver, bueno, con algo absolutamente vulnerable. Y piensen que la mayoría de ellas, el destino terminó siendo los vuelos de la muerte. Sí. Entonces, toda, digamos, esa información, digamos, ese principio a fin de la historia, la verdad que te da, digamos, como el conocimiento de la vulnerabilidad de la mujer y la vulnerabilidad de ese bebé, que, bueno, ellas podían mantener, digamos, la esperanza de que ese bebé fuera con su familia biológica, que después terminaba en familias de amigos de los propios oficiales. Ustedes van a ver que no todos los casos han sido resueltos, o sea que todavía hay casos, digamos, de bebés que se tiene conocimiento que nacieron aquí y todavía no han sido encontrados. Acá nos encontramos en el sector de Pañol. Pañol es el nombre que le da la Armada justamente al sector de los barcos donde se almacenan las cosas. Se almacenan alimentos, ropa, bueno, determinados elementos que se necesitan en una embarcación. Y a este lugar lo llamaban Pañol, era el lugar donde se depositaban los bienes robados de los secuestrados. Una vez que ingresaban a las casas y secuestraban a las personas, también se llevaban desde los muebles de la casa, libros, hasta escrituras de esas casas y de esos departamentos. Y cuando pasamos por este sector, la proyección que vamos a ver en la pared que corresponde a este sector, justamente son los testimonios de estos sobrevivientes que han tenido que estar en este sector cumpliendo también con una tarea, siempre estamos hablando de tareas forzadas, por supuesto, de clasificación de esos bienes. Y se escuchan testimonios que hablan de, a veces, personas que se han encontrado con sus propias pertenencias en este lugar. Y el último sector de este piso es el sector de pecera. Lo que un poco muestran estos paneles representan un poco cómo era este sector. El trabajo forzado en este sector tenía que ver con lo intelectual. La dictadura tenía una fábrica justamente de noticias falsas en este sector que muchos de los secuestrados eran obligados también a participar de eso, redactando incluso, por ejemplo, cables de noticias de agencias internacionales. La mayoría, digamos, de los medios de comunicación, de alguna manera, directa o indirectamente, contribuyeron, digamos, a difundir información que salía de acá. En mayo del 78, o sea, poquitos días antes que comience el Mundial, César Luis Menotti, que era el técnico de Argentina, da una conferencia a medios, sobre todo a medios internacionales. Sale una nota en el diario La Nación, ese 31 de mayo, donde en la foto, además de Menotti y periodistas, se ve a Lisandro Raúl Cubas, que era una persona que estaba secuestrada aquí. Él, para su familia, para sus amigos, él estaba desaparecido y de repente aparece en una foto como periodista en una conferencia de Menotti, obviamente, bueno, al lado, estamos diciendo justamente, de un represor, porque también formaba parte, esto que hablábamos de los distintos métodos de tortura, esto también formaba parte de eso. Y lo que él justamente cuenta es que él en su cabeza pensaba en la posibilidad de acercarse a Menotti y decirle,
pero él entendía que podía ser mucho peor eso que, bueno, seguir, digamos, el juego, digamos, de la situación que estaba sufriendo. Vemos acá también, de hecho, por ejemplo, los carnets de prensa. Este trabajo forzado, el trabajo intelectual forzado, no existió desde el principio. Claro. Empieza a existir a partir de que ellos se dan cuenta que necesitan contrarrestar lo que se estaba diciendo. O sea, que los primeros años no tenían pensado, no creían, digamos, que se iba a hablar de lo que estaba aquí pasando en el mundo. No pensaban que una etapa francesa iba a comparar a Videla con Hitler. Entonces, por eso digo, eran como decisiones que se iban tomando y se iban planificando y organizando de acuerdo a las necesidades que tenía la dictadura. Maiki, vos como directora de este espacio, ¿qué nos podés contar de cómo es que por ahí un lugar que estuvo asociado a la muerte hoy puede asociarse a la memoria o a un sentimiento más de la vida? Sí, de futuro. De futuro, exacto. Tuvo mucho que ver la historia de lucha de los organismos y también para transformarse en la institución que hoy es, en un concepto de participación activa de todos los actores que estuvieran involucrados con este lugar, sean por supuesto los familiares de las víctimas como los y las sobrevivientes y por supuesto los organismos de derechos humanos en el debate que se llevó adelante para definir cómo debería ser la apuesta museográfica, es decir, cómo enseñamos lo que tenemos la obligación de transmitir. Una de las partes de la muestra del predio tiene que ver con los juicios, ¿no? Con los juicios del 85 hasta esta parte. En este año se cumplen 20 años de la ley de nulidad de la obediencia debida y el punto final. ¿Cómo se ve en retrospectiva ese momento, hoy a 20 años, como una persona especialista y que trabaja en derechos humanos? ¿No? Porque si somos lo que somos hoy y podemos dar cuenta de los logros en materia de memoria y verdad justicia, es por todo lo que se logró desde el Estado argentino, desde sus diferentes ámbitos y de las luchas múltiples y de las múltiples resistencias. Tenemos siempre la obligación de actualizar la información sobre los juicios que se siguen desarrollando, porque ese acervo, esos múltiples logros vinculados a las condenas, a los represores, a los asesinos, a los perpetradores, tiene continuidad y eso hay que acompañarlo y hay que informarlo y hay que transmitirlo. Se dio un hecho muy importante para aquí el sitio de memoria, que es su declaración como patrimonio mundial por la UNESCO. ¿Qué nos podés contar de ese proceso? Hace mucho vienen con toda esta búsqueda. ¿Cómo fue ese triunfo de alguna manera? Sí, fue un largo proceso, un largo trabajo que lo iniciamos en abril del 2019 y es un trabajo que implicaba muchas dimensiones y también fue un trabajo de muchos años, de todos estos años, desde el 2019, de plantearnos una estrategia de visibilización y de comunicación. Logramos más de 150 apoyos de nuestro país y del mundo. En el caso de los parlamentos con apoyos unánimes, eso es muy importante destacar, especialmente en este contexto. Y es un logro muy importante porque amplía el nivel de conservación y protección que va a tener lugar. Es un compromiso del Estado argentino ante el mundo. Ya era ante el Mercosur, porque en junio entramos en la lista de bienes culturales del Mercosur. Así que sí, ciertamente es un logro muy importante para sostener este lugar para la función para la que ha sido creada. ¿Cuál es la importancia que tiene que este sitio sea declarado Patrimonio Mundial en un contexto sociopolítico en donde pareciera haber una emergencia muy fuerte de discursos negacionistas? ¿Cómo ves esto? Bueno, es importante porque dimensiona el reconocimiento que el mundo hace
de lo que el museo simboliza y testimonia. Entonces, en este contexto tiene, yo creo, una doble importancia, porque demuestra a esos sectores que lo que aquí sucedió es verdad probada, juzgada y condenada por el Estado, por la justicia argentina, y que el mundo reconoce eso. A 20 años de la ley de nulidad de la obediencia debida y el punto final, continúa en el país el camino de recuperación de la memoria colectiva. El avance de los discursos que justifican el terror y la violencia estatal nos llama a seguir insistiendo en lo irrenunciable de los derechos humanos. Porque donde antes hubo miedo y silencio, hoy hay juicios, memoria y verdad. Hasta acá llegamos por hoy. Nos vemos el próximo programa. Chau. Bien, vamos a dar lectura del veredicto. Buenos Aires, 6 de octubre de 2023, para dictar sentencia en la causa 3304 del registro de este tribunal, en lo criminal federal número 1 de la capital federal, caratulada Salicia Alejandro Federico y Sifón Roberto Horacio sobre privación ilegal de la libertad y homicidio agravado por el concurso de 2 o más personas del registro. El tribunal resuelve. Primero, declarar que los hechos objeto de este proceso constituyen crímenes de lesa humanidad y en consecuencia resultan imprescriptibles, que dichos hechos fueron cometidos en el marco del genocidio perpetrado en la República Argentina entre los años 1976 y 1983. Tercero, condenar a Alejandro Federico Salice de las demás condiciones personales sobrantes en encabezamiento a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor mediato, penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía por haberse cometido con el concurso premeditado de 2 o más personas. Cuarto, condenar a Roberto Horacio Sifón de las demás condiciones personales obrantes en el encabezamiento a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía, por haberse cometido con el concurso premeditado de 2 o más personas. Señoras y señores, el debate ha concluido. Que tengan todos y todas muy buenas tardes.